Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. Bueno, bienvenidos a todos a un nuevo episodio del podcast. Si habéis escuchado el episodio anterior, sabéis que esta es, la segunda parte de un especial que he querido hacer para las personas que trabajáis a turnos, que me escribís mucho, porque claro, todo esto de la higiene del sueño es muy bonito y está muy bien en la teoría, pero luego hay que ponerlo en práctica. Y por eso he querido invitar a este episodio al doctor Antelm Pujol. Antelm, muy bienvenido otra vez. Eres la cuarta vez que vienes, eres como mi invitado platino. Bienvenido. Oye, pues es todo un honor ser invitado platino. Lo podemos bautizar este concepto y estoy encantado de estar aquí. La verdad, muchas gracias. Los que escuchéis este podcast habitualmente, pues ya habéis podido escuchar al doctor Pujol en el episodio 107, que hablamos sobre suplementación en general, en el 108, que hablamos sobre suplementación específica para mejorar el descanso. Hace unas poquitas semanas, en el episodio 206, volvió al podcast para hablar de esa suplementación específica para rendimiento deportivo. Hablamos de creatina, que ahora estamos todos locos con la creatina. Hablamos de proteínas, hablamos de mi amada cafeína, hablamos de muchas cosas. Os recomiendo los 3 episodios, pero hoy el doctor Pujol viene aquí a hablar, por un lado, de cronobiología. En el episodio anterior hemos visto la parte más teórica de la cronobiología. Aquí vamos a hablar, digamos, de la parte más práctica de la cronobiología, porque el doctor Pujol, entre otras cosas, trabaja a turnos, hace muchas cosas, pero también tiene un trabajo exigente, como es el trabajo de médico. Él es médico residente en endocrinología y nutrición y es un excelentísimo divulgador, pero claro, tiene que sufrir lo que es el trabajo a turnos. Entonces, si te parece, Antelm, vamos a empezar explicando cómo nos afecta, aquí voy a hablar en plural majestático, pero yo afortunadamente no trabajo a turnos, cómo afecta estos turnos, y aquí hablamos de turnos rotatorios, turno nocturno, cómo nos afecta a nuestro rendimiento, pero en 3 esferas. Por un lado, el rendimiento cognitivo, por otro lado, rendimiento físico, y por otro lado, en nuestro estado emocional, que esto es fundamental para profesiones como la tuya, por ejemplo. Entonces, vamos a ver esas 3 esferas y cómo nos afecta el trabajo a turnos. Perfecto. La verdad es que lo del trabajo a turnos, la disrupción de los ritmos circadianos, la falta de sueño y sobre todo eso, porque muchas veces no necesariamente hay una falta de horas de sueño, sino el propio cambio, la propia alteración de los ritmos circadianos ya nos genera todas esas disfunciones. Empezamos por porcentajes porque siempre nos gusta hablar de porcentajes y tener datos objetivos. Los estudios nos dicen que a nivel de rendimiento cognitivo, nuestra habilidad cognitiva empeora entre un 15 y un 30%, tanto en memoria como capacidad ejecutiva, capacidad de resolver problemas, ¿sí? Por tanto, tenemos un impacto brutal. De hecho, para que os hagáis una idea, el hecho de dormir 4 horas o menos a nivel de habilidad de realizar algo, por ejemplo, como conducir, sería lo mismo conducir bebido, ¿vale? Tendríamos la misma habilidad que conducir habiendo dormido 4 horas esa noche. O sea, imaginaros el impacto que tienen en cuanto a rendimiento cognitivo, porque el hecho de hacer una actividad como puede ser conducir, pues obviamente pues tiene un gran impacto, o sea, depende mucho de nuestra habilidad cognitiva, ¿no? Por tanto, impacto brutal. Esto es la esfera de rendimiento cognitivo. Luego, nos vamos a la esfera de rendimiento emocional. Yo siempre pongo ese ejemplo y digo, no toméis decisiones importantes el día que habéis dormido poco o el día que salís de turno. Esta es una regla, es una máxima para mí, ¿vale? Incluso se lo digo a mi chica, digo, cariño, ese día no vamos a tomar decisiones importantes, porque sean decisiones erróneas. Ni a discutir, muy importantes, ¿vale? ¿Por qué? Pero esto no es, esto no lo digo porque sí, lo digo porque la evidencia científica nos dice que los días después de la disrupción circadiana o de haber dormido poco, estamos más tristes, tenemos más tendencia a tener ansiedad y a tener depresión. Aproximadamente las cifras también oscilan entre un 20 y un 30% dependiendo del estudio y la metodología utilizada.
más también que tenemos menor capacidad de ver la solución a los problemas, ¿vale? Y esto utilizan distintas escalas en los estudios, pero es muy interesante todo esto, ¿vale? Por tanto, a nivel psicológico y a nivel emocional tiene un gran impacto. Y luego está la parte, hemos hablado de rendimiento postcognitivo, rendimiento emocional y el rendimiento físico. El rendimiento físico es la parte que es más tolerante a la caída del rendimiento, ¿sí? Es decir, nuestro cuerpo sí que tira, nos sentiremos cansados, nos sentiremos peor cuando entrenamos, pero nuestro cuerpo tira, y así lo dicen los estudios. Incluso en el mundo del rendimiento deportivo había un poco el debate de si realmente tenía tanto efecto negativo, ¿no? Porque había algunos estudios hechos hacía tiempo donde se veía que los atletas que habían dormido, o sea, que no habían dormido durante una noche, rendían igual que los que habían dormido, ¿no? Pero luego, con el paso del tiempo, hemos visto que esto igual en una noche puntual puede ser así en algunos tipos de esfuerzo físico, pero que a largo plazo, si este déficit de sueño se va acumulando, que se va acumulando, ¿vale? Pues vemos que obviamente tiene un impacto negativo. De hecho, hay un metaanálisis que salió en 2023 donde vemos que por cada hora no dormida y por cada hora que pasa después de no haber dormido esas horas, nuestro rendimiento cae entre un 0,5 y un 1%. Eso es mucho, porque pensad que si, por ejemplo, dormís 2 horas y vais a entrenar, pongamos a las 5 de la tarde del día siguiente, pues calculad la cantidad de horas que no habéis dormido en el día y todo eso es porcentaje que vais perdiendo de rendimiento, ¿no? Que es una bestialidad. Vale. Ya nos ha quedado claro. Prometo que esta es la parte así más mala, no la parte peor de qué nos pasa cuando con esta privación de sueño que implica el trabajo a turnos. Ahora ya vamos a empezar a poner soluciones, porque por eso quería tenerte aquí, porque si no seguís al doctor Pujol, que es la mayoría lo hacéis, pero si no, hacedlo, porque vais a ver su día a día y vais a ver cómo es posible, eso sí, siendo muy disciplinado, porque yo creo que aquí la clave, aparte del conocimiento, es la disciplina ante él, me imagino, si no, corrígeme si me equivoco, pero podéis ver cómo siendo muy disciplinado se puede sobrellevar una situación que no es la ideal, pero bueno, que es una situación que muchos, pues es que es lo que hay, no tenéis, por el momento no tenéis opción. Entonces, vamos a empezar hablando, Antelm, si te parece, nutrición primero y luego hablamos de entrenamiento, ¿vale? Porque es importante todo, que mantengamos un cuerpo lo más sano posible y esto lo conseguimos con ejercicio y con nutrición. Entonces, ¿cómo planificamos los horarios de las comidas? Y aquí no sé si quieres que hablemos, que cojamos turno rotatorio y turno nocturno, por ejemplo, o turno de 24 horas, que tú te los haces así como quien no quiere la cosa, los turnos de 24 horas. Si quieres, tomamos esos 3 tipos de turnos para ver cómo planificamos más o menos, primero, los horarios, luego hablamos de el qué comer, primero, cuándo. Perfecto. Súper. Vale, yo voy a lanzar una idea simple que a mí me ayuda mucho, ¿vale? En cuanto a planificar, porque a veces es complicado tener un plan muy, muy concreto, ¿vale? Pero el mensaje claro es, en la medida de lo posible, la mayoría de las calorías, comerlas durante las horas de sol, ¿vale? Este es el concepto genérico que me gustaría que la gente se llevara, ¿no? Dice, ¿qué ha dicho Antelm? Pues ha dicho esto, ¿no? Es decir, la mayoría de calorías durante las horas de sol. Tengas el turno que tengas, ¿no? Tengas el turno que tengas, exacto. ¿Por qué? Claro, ¿por qué? Porque nuestros ritmos circadianos, ¿vale? Se ajustan en base a 3 cosas, fundamentalmente, y es cuándo comemos, cuándo entrenamos, cuándo dormimos, ¿vale? El cuándo dormimos lo perdemos de la ecuación, porque obviamente pues va a estar condicionado pues por el turno que vamos a hacer. Por tanto, las 2 grandes herramientas que tenemos es cuándo comemos y cuándo entrenamos, ¿no? Vale. Cuando comemos es muy importante, somos biológicamente seres hechos para comer durante las horas de sol. Por tanto, la gran mayoría de mis calorías, ¿vale?, tendrían que ser ingeridas durante las horas de sol, ¿sí? Luego, más cosas. Está 2 perfiles. Perfil, trabajo y no tengo nada de apetito, ¿vale? Que, por ejemplo, esto hay personas que le pasa. Y perfil de, estoy trabajando y necesito comer, ¿vale? Para mí son 2 perfiles que se tienen que afrontar de forma distinta, obviamente, ¿vale? Por tanto, yo, por ejemplo, turno de 24 horas, ¿sí?
yo sé que la mayoría de las calorías las tengo que meter durante las horas de sol, ¿no? Por tanto, yo lo que me planteo es dos, tres comidas, sí, dos, tres comidas, ¿vale? Durante las horas de sol. Normalmente acostumbra a ser una al mediodía, una a media tarde y una por la noche temprano. Esto es la forma que tengo yo de afrontarlo, muy sencillo, muy fácil para que todo el mundo lo pueda hacer, ¿vale? Luego, más cosas. Por ejemplo, en un turno nocturno, sí, si por ejemplo sois compañeros que hacéis un turno que entráis a las 10 de la noche y salís a las 8 de la mañana, yo ahí es el contexto que veo menos difícil, ¿vale? Más fácil no, menos difícil, ¿vale? Y es el contexto de, vale, pues el resto del día yo, o sea, tengo de las 8 de la mañana a las 10 de la noche, por ejemplo, ¿vale? Donde yo ahí, o sea, es mi día, es como el día normal, ¿vale? Donde puedo hacer pues un buen desayuno, una buena comida, una cena temprano y luego entro a trabajar y durante las horas que trabajo, yo lo que recomendaría sería no comer, ¿vale? Como si estuviéramos durmiendo, la verdad. Sería como yo lo afrontaría. Sí que recomiendo muchísimo cuando sucede eso, y también nos lo dice la evidencia científica, y es el tema de la hidratación, que eso es fundamental. Es decir, el ser humano es bastante malo en distinguir la sensación de hambre y la sensación de sed, ¿sí? Y a veces, cuando estamos trabajamos a turnos nocturnos, que no vemos el sol, tenemos la sensación y se pierde bastante la capacidad de decir, vale, tengo sed. Y muchas veces la gente interpreta que tiene hambre, pero realmente es un sentimiento de sed, ¿sí? Y muchas personas cuando le haces esta reflexión y se empiezan a fijar, y este es mi feedback, te dicen, ostras, pues mira, pues yo he entrado de turno a las 10 y hasta que no he salido no he bebido nada. Y dices, ostras, pues ahí seguro que no tenías hambre, ahí seguro que tenías sed, muy probablemente, ¿vale? Este sería el contexto. Y luego, el otro contexto, me habías comentado guardia, turno nocturno. Y el turno de 24, bueno, el turno de 24 horas, que es el que haces tú, sí, luego exacto. Los turnos rotatorios, porque claro, hay personas que pueden tener, imagínate, 2 días de mañana, 2 de tarde, 1 de noche y luego libra 3, cosas así. Eso es. Vale, pues ahí, en este contexto que me has comentado, por ejemplo, yo lo que sí que recomendaría es, claro, será raro, ¿no?, que tengas 2 turnos consecutivos, es decir, que hagas noche, mañana, o sea, que tú empalmes la noche con la mañana, ¿vale? O sea, de un día al día previo, noche, y luego mañana y te tengas que quedar, por tanto, que trabajes 16 horas. Yo creo que esto, corregidme, igual en algún caso sucede, pero creo que no sería lo habitual, creo, ¿vale? En ese contexto, pues ahí sí que poco margen tienes, pero lo que sí que haría sería, durante el turno de noche, no comer. Antes de empezar tu turno de la mañana, haría un desayuno en el trabajo, pues más o menos bueno, ¿vale? Un desayuno, tu desayuno habitual. Luego haría la comida de después del turno, es decir, por ejemplo, a las 2. Luego me plantearía irme a entrenar y me iría a dormir temprano, ¿vale? Sería como yo enfocaría, por ejemplo, este turno, ¿sí? Es decir, al final el concepto es bastante sencillo y es, haga el turno que haga, tenga la disposición que tenga, yo intentaré mantener que yo siempre como durante las horas de sol, ¿vale? Independientemente del turno, porque es lo que... Y con el entreno va a pasar algo muy similar. Y es lo que os digo, 3 conceptos. Regulamos los ritmos circadianos con entreno, nutrición y horas de sueño. Las horas de sueño lo he perdido. Solo tengo estas 2. Vale, pues estas 2 las intento mantener constantes. Y ese es el mensaje que quiero hacer llegar, ¿vale? Porque al final, si le estoy cambiando las horas de sueño, que ya es suficiente estrés para nuestro cuerpo, imagínate si también cada vez le estoy cambiando las horas de las comidas y las horas de los entrenos. Es un auténtico cacao. ¿Me explico? Perfectísimamente. Super. Vale, hemos hablado de cuándo comer, ahora vamos con el qué comer. Pues claro, me imagino este perfil que has descrito de que tienen muchísimo apetito y me imagino que no tendrán apetito de tomarse un brócoli cocido, sino que tendrán ganas de sándwiches, vamos, de típicas cosas de máquina de vending o cosas muy calóricas, porque pensamos además como que ese azúcar o que ese tipo de productos nos van a dar más energía. Entonces, ¿cómo distribuimos nuestros macronutrientes? ¿Cómo ingerimos esos hidratos, esas proteínas, esas grasas? Claro. Y sobre todo aquí quiero hacer especial hincapié en esas personas que salen de turno por la mañana, se van a ir a acostar. Claro, para ellos les correspondería desayuno, que dices, ostras, comida fuerte, pero claro, es que ellos luego se van a meter en la cama. Entonces, ¿cómo organizas
los macros, proteína, hidrato y grasa en las comidas. Súper. Perfecto. Voy a ir por partes. A ver, que no quiero dejarme nada. La primera es, si por ejemplo estás haciendo un turno nocturno y eres de las personas que necesita comer porque tiene mucho apetito, ¿vale? Primero, como os digo, asegurar la hidratación. Esto es fundamental. Y luego, 2, es un error pensar que un hidrato de carbono de perfil más procesado que poco procesado, ¿vale? Tipo máquina de vending y demás, te va a dar la solución. ¿Por qué? Pues porque muy probablemente vas a hacer un pico glucémico bastante importante por 2 razones, por el propio ultraprocesado más la disrupción del ritmo circadiano, ¿vale? Y luego tendrás el crash y probablemente te vas a encontrar fatal, ¿sí? Por tanto, ya solo quitando esto, ya te vas a encontrar mejor. Y ya no te digo quitar, te digo sustituir. Para mí, ¿cuál es el snack perfecto? El snack perfecto para mí es una fuente de proteínas de calidad, ¿vale? Que es saciante, ¿vale? Te va a quitar el apetito. Además, a veces incluso puede ser una opción dulce. Te puedes hacer el día previo unos pancakes de proteína, puede ser un batido de proteína o algo así. Y luego, algo que me parece muy interesante en este contexto es la fruta, ¿vale? Porque tú tienes que te llevas la fibra de la fruta más los micronutrientes de la fruta más el agua de la fruta. Por tanto, es perfecto ese snack de una fuente de proteínas de calidad más una fruta. Además, súper fácil de llevar, súper fácil de hacer y que no te tienes que preocupar muchísimo de decir, no, es que me tengo que planificar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No, fácil de hacer. ¿Vale? Bien. Luego también, vamos por partes. Los hidratos de carbono los asociamos en que nos van a dar energía inmediata, ¿vale? Mentalmente pensamos en eso, ¿vale? Pero realmente es una asociación que no es del todo correcto. Sí, la energía, las calorías nos pueden dar energía a nivel de decir, vale, sí, pues me siento que he comido bien, tal, venga, voy. Sí, el problema es que los hidratos de carbono, sí, son una gran herramienta cuando son de calidad, por ejemplo, para sintetizar triptófano, serotonina y melatonina, ¿vale? Que como sabemos que todos estos son fundamentales para dormir. Por eso cuando hay gente que dice, no, yo por la noche, antes de irme a dormir, no como hidratos, pues es un error. Los hidratos son necesarios también para sintetizar estas moléculas que son importantes para dormir bien. Por tanto, si me interesa estar despierto durante un turno de noche, los hidratos no van a ser la mejor opción. Por eso metemos una opción pues alta en proteínas y no muy rica en hidratos, como puede ser una fuente de proteínas y una fruta, por ejemplo. ¿Vale? Ahí está el tema. Luego, ¿cómo lo repartiría yo en un turno nocturno? Vale, antes de irme de turno nocturno, haría una comida baja en hidratos, ¿vale? Sería uno de los cambios que haría, ¿sí? Es decir, si yo, por ejemplo, entro a trabajar a las 10 y ceno, pongamos, entre las 7 y las 8 de la tarde, pues esa comida la haría baja en hidratos. La haría baja en hidratos, sin duda, ¿vale? Para intentar favorecer eso, decir, vale, pues que mi cuerpo ahora no esté sintetizando mucha serotonina, mucha tal, porque sé que no vaya a poder dormir lo que me gustaría, ¿no? Y me dejaría los hidratos de carbono para el momento previo a irme a dormir del día siguiente, ¿vale? Vale, entonces, por ejemplo, una persona, pongamos un caso que hemos visto antes, una persona que hace un turno, entra a las 10 de la noche, sale a las 8 de la mañana. Sí. Pongamos que ha estado toda la noche sin ingesta, porque era de noche y ha dicho, vale, pues no como nada durante la noche, pero antes de irse a dormir sí que quiere tomar algo porque tendrá hambre, puede que tenga hambre, además si la cena ha sido temprano, puede que tenga hambre, y antes de irse a dormir, ¿qué puede desayunar? Porque aquí, claro, bueno, aquí sí que sería interesante entonces meter hidrato, ¿no? Si después te vas a ir a dormir. Sí, sin duda. Aunque si fuera a dormir, sí que lo metería, porque además también recordemos que hay la parte de que sí, es decir, ahora ya estás respetando el ritmo circadiano, es decir, tu sensibilidad a la insulina será mejor. 100%. Por tanto, es un buen momento para que los ingieras, aunque luego te vayas a dormir. Pero claro, esto viene precedido de que tú durante la noche, pues has prescindido de los hidratos, ¿no? Has dicho, vale, pues yo durante el turno, pues, por ejemplo, entro a trabajar a las 10 y yo que sé, a las 4 de la mañana, pues me tomo un batido de proteínas y unas nueces, un batido de proteínas y 200 gramos de piña, que es muchas veces lo que yo hago, ¿vale? Y ya está. Y luego, pues por la mañana me hago un desayuno. Yo muchas veces, pues, os pongo un ejemplo, desayuno, pues, una tortilla y 2 tostadas. Esto es mi desayuno estándar, ¿vale? Y pues me voy a dormir o voy a entrenar o hago
hago lo que sea, sí. Uh-huh. Vale, ¿y qué hacemos, Antelm, con la cafeína? Porque claro, en este tipo de turnos, y encima dependiendo del turno, lo mismo, sí que necesitas una ayudita, digo cafeína o digo bebida estimulante. Yo creo que siempre mejor un café bien hecho que una bebida de estas de máquina energética, pero ¿cómo administramos la cafeína, por ejemplo, en este turno de noche, si luego nos tenemos que ir a dormir? Porque claro, además me imagino que por la propia presión de sueño, en las últimas horas del turno estás que te quieres morir. Entonces ahí es cuando más te pide el cuerpo tomarte un café, pero es contraproducente con luego irte a acostar. Entonces, ¿cómo gestionamos la ingesta de cafeína para que nos ayude y no nos impida después descansar? Muy bueno. Mira, yo ahí lo gestiono también dependiendo de, por ejemplo, lo que voy a hacer. Te cuento por qué. Porque la evidencia científica nos dice que, y esto lo enlazo un poquito con el tema del entrenamiento, ¿vale? Porque es así como lo organizo yo. Si yo, por ejemplo, lo que hago muchas veces es cuando salgo de la guardia, pues luego me voy a entrenar. Lo primero que hago después de salirme de la guardia es irme a entrenar, ¿vale? Que es también lo que dice la evidencia científica, que tiene más evidencia en cuanto a mejoría del estado metabólico de la persona y menos impacto negativo en el rendimiento deportivo, ¿vale? Es decir, termino el turno y en lugar de irme a dormir me voy a entrenar. Parece contraintuitivo, pero es lo que la evidencia científica apoya. Y esto nos permite, si lo haces así, te permite que tú en las últimas horas del turno, que es cuando más cansado estás, como tú comentas, es cuando más pressing del sueño tienes, ¿vale? Ahí puedes poder tomarte pues 1 o 2 cafés, ¿vale? O 3, que algunas veces pues los necesito también, ¿vale? Y ahí pues beneficiarte de la cafeína en cuanto a rendimiento cognitivo y mantenerme despierto, más rendimiento deportivo ya encarándolo al siguiente entrenamiento. Esta sería una opción, ¿vale? Y luego muchas veces, yo también lo digo, depende de la sensibilidad de la cafeína cada uno, ¿vale? Y eso es importante, pero si hacéis muchos turnos y tiráis mucho cafeína, probablemente no estéis ya muy sensibilizados a la cafeína, ¿vale? Lo digo porque, claro, ahí hay 2 cosas. Hay la gente que solo utiliza la cafeína de forma puntual, ¿vale? Que es lo que yo creo que en cierta medida todos deberíamos hacer. Es verdad que la ingesta de 1 o 2 cafés al día es algo que es incluso recomendable para la salud general, 100%, pero más allá de esta dosis, yo creo que, yo me incluyo, yo personalmente no lo hago porque abuso más de la cafeína y esto es algo que no hago bien y lo sé, ¿vale? Pero el irte más allá de los 200 miligramos de cafeína, que sean 2 cafés, lo deberíamos hacer todos de forma puntual, porque si lo hacemos de forma puntual, cuando lo hagamos, conseguiremos mayores resultados. Si eres este tipo de persona, ¿vale? Que en el turno nocturno va a hacer esto y va a usar esa reserva extra y esa sensibilidad extra a la cafeína, ¿vale? Probablemente si tú te tomas un café a las 4 o las 5, pues probablemente luego si te quieres ir a dormir te va a costar un poco más. Pero también hay un factor que digo que es importante y es, estás agotado. O sea, mi experiencia, ¿vale? No, de verdad, ¿eh? Estás agotado. Por tanto, la cafeína no te va a quitar ese sueño. Si estás en el contexto tal, te vas a quedar dormido. Es verdad que ¿qué nos va a pasar? Que aunque te quedes dormido, la cafeína va a empeorar tu calidad del descanso. Es una realidad también, ¿vale? Por eso, muchas veces recomiendo este protocolo de decir, oye, si vas a utilizar cafeína antes de terminar el turno, porque estás muy agotado, aprovecha ese boost de cafeína para irte luego a entrenar y luego ya irte a dormir. Pero qué fuerza de voluntad hay que tener, ¿eh? Yo no sé lo que es hacer un turno de 24 horas, pero salir de 24 horas, irte a entrenar, tela. Ya, Hanna, sí, es así, pero también es un hábito y que creo que vale la pena, porque tú coges la evidencia científica y dices, vale, ¿qué intervención? O sea, la disrupción de ritmos circadianos es un factor de riesgo cardiovascular. Ya te lo dicen las guías de cardiología de las últimas que salieron en 2023. O sea, es un factor de riesgo cardiovascular. Vale. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Cuáles de las pocas cosas que puedo hacer? Pues cuidar los ritmos circadianos y entrenar. Y tenemos estudios que nos dicen que entrenar después de una noche de falta de sueño nos ayuda a reducir el impacto negativo de esa noche de falta de sueño en nuestra salud metabólica. Por tanto, al final dices, sí, es fuerza de voluntad, pero es la única herramienta que tengo para intentar mejorar la salud. Y es así. Y el mejor momento para hacerlo es justo después de terminar. Porque también diré otra cosa, porque como es un tema que es muy recurrente y que me preguntan mucho,
la cuestión es, si tú, por ejemplo, terminas el turno, te vas a dormir, ¿cuántas personas son capaces de luego irse a entrenar? Porque está muy bonito decir, no, yo prefiero irme a dormir y luego irme a entrenar, pero luego la gente te dice, es que estoy agotado y no puedo ir a entrenar. Y dices, lo entiendo, Claro. si es que lo entiendo, pero es que claro, es que si no entrenas justo después del turno, muy probablemente no vayas a entrenar después. Muy probablemente. Exacto, ahí está. Y para terminar con el punto de la nutrición, respecto a la suplementación, no vamos a hablar aquí de forma muy extensa porque ya tenemos los otros 3 episodios, pero en este caso te quería preguntar no tanto suplementación para rendimiento físico o para descansar, sino al contrario, para poder estar un poco más alerta, entrando siempre dentro de los límites de la legalidad, que todo el mundo me entienda. Y se habla mucho de esto lo digo en broma, pero claro, si no la respuesta es fácil, pues ya sabemos cuál es, pero también hay, en el mundo de la suplementación se habla mucho de los nootrópicos y de este tipo de suplementos que te pueden ayudar a estar más foco, pues eso, a no perder esa capacidad de tomar decisiones rápidas, porque, no sé, pienso en una persona como tú, pienso en una persona que es fuerzas y cuerpos de seguridad, tienen que tomar decisiones rápidas porque puede depender su vida de ello, o en tu caso, depender la vida de una persona, y lo mismo si estás ahí empanado diciendo, ¿qué hago? ¿Le pincho o no le pincho? Claro, pues, entonces, este tipo de suplementación, no sé, dime tú si tiene una evidencia y puede ser interesante. Lo mismo me dices, no, mira, Hanna, lo que hablamos de la creatina es perfectamente aplicable en este caso. ¿Qué suplementación hay que nos pueda ayudar o que pueda ayudar a los que trabajáis a turnos para tener el foco mental lo más agudo posible en esas horas que estáis a contracorriente, por así decir? Súper. Mira, el suplemento más estudiado en este contexto, porque claro, al final nos basamos en evidencia científica, es la cafeína. Es la realidad. O sea, la cafeína es el suplemento que tiene los estudios en personas con deprivación del descanso. Esto es así y hay pocos suplementos más que tengan evidencia en esas personas con deprivación del descanso. Uno es la cafeína. Luego, el otro que tenemos que tiene evidencia es la creatina, que lo hablamos en su momento, ¿vale? Y luego también os contaré, recuérdamelo para que no se me vaya de la cabeza, un nuevo estudio que ha sido de la creatina que creo interesante compartir con vosotros, ¿vale? El otro es la creatina, que como sabéis, la creatina es un suplemento que hay que consumir cada día, que como digo, siempre es una bañera que hay que llenar y hay que mantenerla llena, por tanto, es algo que debéis tomar tanto si estáis de turno como si no estáis de turno, ¿vale? Y que realmente pues tiene un impacto positivo. Y luego, el tercer suplemento que está estudiado en personas que tienen deprivación del descanso es la tirosina, ¿vale? La L-tirosina es un aminoácido que también se encuentra en muchos alimentos, ¿sí? Y que es un aminoácido pro sistema dopaminérgico, ¿vale? Es decir, pro activación, pro foco mental, ¿sí? Y a mí sí que este suplemento, al tener evidencia científica específica en personas con deprivación del descanso, sí que me parece interesante. Y es uno de los suplementos que personalmente uso cuando estoy de turno nocturno, ¿vale? Y la posología es bastante sencilla, se utilizan entre 500 miligramos y 1500 miligramos de L-tirosina, sí, y yo los utilizo especialmente los días en que estoy especialmente cansado, que ya imagino que el turno va a ser largo y que el turno será demandante por la noche, pues me ingiero, pues eso, las pastillas son de 500 miligramos, pues entre 1 y 2 pastillas entre las 10 y las 11 de la noche aproximadamente, ¿vale? Estos son los 3 suplementos que tienen evidencia en el contexto de la deprivación del sueño, porque luego, si tú te miras otros nootrópicos que están muy de moda, por ejemplo, la rodiola rosea o la ashwagandha, o incluso pues otros como bueno, la hierba de león y cosas así, bueno, sí, tienen estudios interesantes, pero en otros contextos, no en el contexto de la privación del descanso. Y creo que esto es muy importante porque, como sabéis, los resultados que se obtienen de un estudio solo se pueden aplicar en el contexto en el que se ha estudiado, ¿vale? Y eso me parece muy importante. Y os traigo los 3 que tienen evidencia en el contexto que estamos hablando. Mira, a propósito de la creatina, te quiero hacer 2 preguntas que me han hecho a mí después del episodio que grabamos sobre la creatina. Uno, algunas personas me han escrito diciendo que los primeros días al comenzar a tomarla han notado como mucho malestar digestivo, incluso algo de diarrea. ¿Esto es normal y se pasa? Como puede pasar, por ejemplo, con el magnesio, que a veces pasa, o con el colágeno. A mí me pasa con el colágeno, fíjate. 100%. A mí con el colágeno también me sucedió. Sí que puede ocurrir, ¿vale?
Yo recomiendo varias cosas con la creatina. Como os comentaba, muy importante, una materia prima de calidad. Escoger creatina Creapure, ¿vale? Y si habéis notado que os ha dado problemas digestivos, sí, escoged siempre una fórmula neutra, sin sabor, porque muchas veces no es la creatina, sino que es el edulcorante o el saborizante que le han puesto a la creatina, ¿vale? Porque la creatina sin sabor no tiene mal sabor, tiene un sabor, pues no tiene sabor, ¿vale? Y claro, para meter sabor, si son sabores así como muy espectaculares, que ahora está de moda, que todo tenga sabor súper espectacular, ¿vale? Pues claro, le han puesto mucho edulcorante y esto te hace esa diarrea osmótica típica de los edulcorantes. Por tanto, el primer mensaje es ese, es materia prima de calidad Creapure y que sea sabor neutro. Y luego, si has hecho estas dos cosas y aún así te ha dado problemas digestivos, la dosis de creatina que te tocaría, que es 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, ¿vale? Es decir, si yo peso 90 kilos, 9 gramos, lo que recomiendo es repartir la toma en varias tomas. Es decir, si a mí me tocan 9 gramos, pues haría 3 gramos por la mañana, 3 al mediodía, 3 por la noche. Y así, con estas 3 estrategias que os he comentado, yo personalmente no he tenido, ni en mí ni en otras personas, pues ningún problema, ¿vale? Y luego también deciros que el cuerpo se acostumbra, que es algo que acostumbra a ser transitorio y que en cuestión de 1 o 2 semanas, yo la mayoría de casos, pues se han resuelto. Vale. Y la otra cosa que me han preguntado es si la creatina, después de tomarla ya, pues eso, durante varias semanas, si puede provocar aumento de peso o retención de líquido. Esto no tengo muy claro si me preguntaban por retención de líquido o aumento de peso. Ya. Esto hay un poco de mito, ¿vale? Y hay un poco de mito y un poco de verdad. Voy por partes. La creatina, por cómo actúa, recordemos que una de las cosas que hacía la creatina era meter agua dentro de la célula, ¿vale? Y esa correcta hidratación celular hacía que fuese una célula que estaba receptiva a los cambios, que estaba sana, estaba cuidada, ¿vale? Y por eso pues tenía más resiliencia al estrés, ¿vale? Como puede ser la deprivación del descanso y más capacidad de adaptación al ejercicio físico y más capacidad de rendir bien, ¿vale? Bien, claro, esa agua intracelular, sí, esa ganancia de agua puede ser que nos cause algo de ganancia de peso, que también es transitoria. Es una ganancia de peso, lo que dicen los estudios, entre 0,5 y 1,5 kilos, como mucho, ¿vale? Y este 1,5 en varones y normalmente entrenados con mucha masa muscular, ¿vale? Recordar, pero una cosa, la gente que le agobia el peso, que por cierto no te debería agobiar 1 kilo más o 1 kilo menos en la báscula, quiero recordar eso, ¿vale? Recordemos que es agua intracelular, es decir, no es agua de la que te hace verte mal, no es agua subcutánea, no es agua extracelular, es agua dentro del músculo, que en el mayor de los casos lo que se te verá es la masa muscular pues un poquito más redondo, un poquito más bombeado, que se dice en el mundo del gimnasio, ¿vale? Es decir, un poquito más lleno a nivel de masa muscular, ¿vale? No es líquido, que nos entendamos, poco estético o estético o estéticamente mal. ¿Me explico? Vale, genial. Pues resueltas las dudas de la creatina. Y vamos con, hemos hablado de nutrición, vamos con el entrenamiento. Y empezamos, si te parece, con cómo distribuir los entrenos entre días de turno y días libres. Porque claro, yo, mente un poquito vaga, puedo decir, pues oye, voy a dejar el entrenamiento para el día que libro, ¿no? Y el día que estoy trabajando, pues me quedo más en el sofá viendo alguna serie. Creo que esto no es la mejor idea, ¿no? Entonces, ¿cómo distribuyo mis entrenamientos? Claro, aquí también tú me dirás, es que hay que entrenar todos los días o deberíamos entrenar o al menos movernos todos los días. Entonces, ¿cómo distribuimos los entrenos si son más cardio, más de fuerza, más cómo hacemos? Súper, genial. A ver, también hay que decir que obviamente esto va a depender muchísimo del número de guardias de 24 horas, en mi caso, que tengas o el número de turnos nocturnos que tengas, ¿vale? Pero yo lo que os digo como conceptos generales para que lo podáis aplicar es, cuando tú sales de turno, obviamente, yo siempre lo digo, lo mejor que puedes hacer va a ser entrenar, pero no va a ser el mejor de tus entrenos. Este es el titular, ¿vale? Y me parece interesante que lo tengamos presente. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, pues yo prefiero no entrenar, ¿vale? Porque, pues eso, porque estoy cansado, tal. No, yo pienso que es un momento óptimo para poder entrenar, pero plantéate hacer un entreno que no vayas a buscar el mejor entreno de tu vida, ¿vale?
sí que es muy interesante hacer un ejercicio de fuerza por la implicación que tiene a nivel metabólico, sí, y predominantemente yo recomiendo un ejercicio de fuerza donde no haya esfuerzos maximales o submaximales, es decir, que te muevas en rangos de repeticiones de entre 8 a 20 repeticiones, ¿vale? No buscar pues fuerza máxima ni esfuerzos máximos, ¿vale? Una intensidad, para que nos entendamos, media-alta, pero no alta o máxima, ¿vale? Esa sería la recomendación. Luego, también, personalmente, y esto ya un poquito más de experiencia personal, a mí hacer cardio, o sea, intentar combinar el ejercicio de fuerza con algo de cardio después de las guardias me ayuda mucho, sobre todo también con el estado anímico, ¿sí? Que sabemos que el ejercicio cardiovascular tiene mucho impacto en el estado anímico, ¿vale? Así que intento hacer una combinación de ambos y ambos a una intensidad media-alta, no alta o submaximal. Es decir, no es el entreno para ir a hacer un WOD de CrossFit y decir, voy a dar el 100%, no. Es ese día en decir, oye, voy a dar entre un sólido 7-8 de lo que hay en mí, ¿vale? Y eso es lo que recomiendo. Y luego, ¿cómo distribuirlos a la semana? Yo os diría que intentad eso, entrenar justo después del turno nocturno o justo después de la guardia, ¿vale? Esto sería una recomendación número 1. También ayudáis al ritmo circadiano, le dais ese punto de decir, estoy entrenando durante las horas de sol, que eso es importante. Y luego, de días de la semana, yo lo pondría como un día eso, de una intensidad moderada a alta, sí, y buscaría hacer una actividad que dentro de vuestra rutina encaje ahí, ¿sí? Y ya está. Esta sería la recomendación. Y el resto de días, pues los iría un poquito adaptando, sabiendo el cuánto tú tienes el turno nocturno o la guardia y hacerlo de esta manera, básicamente. Y el entreno, entonces, buscando ese esfuerzo máximo, lo dejamos entonces para un día o bien libre o que hayamos podido dormir, ¿no? Para después de dormir. Ahí está, 100%. Vale. 100%. Vale. Y utilizar el ejercicio para activarnos justo antes de entrar a trabajar. Esta también es una excelente herramienta. Esto es una herramienta que para las personas que hacen turnos nocturnos, ¿vale? Que no guardes porque las guardias estás ahí metido 24 horas, es una herramienta que yo pienso que es muy interesante. El día del turno nocturno, irte a entrenar antes de irte a trabajar. Esto me parece una excelente idea. Vale. Y ya. Porque, mira, de hecho, Hanna, perdona, ¿eh? Mira, sí. De hecho, si tú revisando la evidencia científica, vemos que el ejercicio físico mejora el descanso, lo hagas en el momento que lo hagas, salvo en una excepción, justo antes de irte a dormir, ¿vale? Pues esto, llevarlo a tu favor, ¿vale? Y dices, vale, voy a hacer un turno nocturno, por tanto, justo antes de entrar, bueno, justo antes, ya me entendéis, ¿eh? Antes de irme a trabajar, voy a hacer un muy buen entreno antes de irme a trabajar. Y esto te vas a entrar al turno comiéndote el mundo. Yo, de hecho, alguna vez, personalmente, con las guardias de 24 horas, antes de empezar una guardia, aunque si por lo que sea, pues me he levantado más temprano y he ido a entrenar. Y he entrado a la guardia con mejor, a comerte el mundo, ¿no? Así que también es una herramienta que me parece interesante. Y última pregunta respecto al entrenamiento, y vuelvo otra vez al tema de entrenar al salir de guardia o al salir del turno cuando después te vas a ir a dormir. Ya nos ha quedado claro que es beneficioso, bueno, desde el punto de vista metabólico, también para estado de ánimo. Quizá aquí sí que deberíamos evitar, aunque vayamos a entrenar, bueno, creo que un poco nos lo has dicho antes, pero evitar, pues por ejemplo, ir a entrenar una media maratón, que aunque vayas corriendo ligerito, pero te va a subir mucho la temperatura corporal y vas a segregar mucho cortisol. Entonces, este tipo de actividades sí o sí evitarlas en ese entreno que hacemos post-turno pre-cama. Sí, 100%. Vale. Ahí sí. Vale, clarísimo. Pues ahora vamos a hablar de algunos, no podemos hablar de todos las industrias o sectores en los que trabajo a turnos, pero sí que me gustaría que hablásemos de 4 tipos de trabajadores, por así decirlo, que en concreto me han escrito preguntándome por, bueno, cómo sobrellevar el tipo de trabajo que tienen ellos y las consecuencias negativas de ese trabajo que tienen. Vamos a comenzar, si te parece, con comandantes de vuelo, tripulantes de cabina de pasajeros, porque claro, estas personas, aparte de
de que se les va al garete todos los ritmos circadianos por los cambios de zona horaria, además su cuerpo tiene que hacer frente a cambios de presión, cambios de temperatura, deshidratación, afección directa del sistema circulatorio. Entonces, para estas personas en concreto, aparte de todas las recomendaciones que ya nos has dado, ¿a qué tienen que prestar especial atención y qué herramientas les pueden ser útiles para sobrellevar todos estos efectos secundarios, por así decir, de su trabajo? Brutal. Realmente es una situación compleja, ¿eh? Es una situación compleja porque hay una serie de imponderables que tú ahí no puedes hacer nada, ¿no? Porque el tema de las presiones, el tema de las temperaturas, no puedes, muy poquito tienes a tu mano para poder hacer. Pero especialmente factor número 1 y lo que más les va a influenciar va a ser el tema de la hidratación y de la calidad nutricional, ¿vale? Porque recordemos que nuestro sistema circulatorio, ¿vale? Lo que, por ejemplo, causa, la retención de líquidos, por ejemplo, que experimentamos después de un turno nocturno, es secundario a una inflamación generada por la disrupción circadiana, en gran parte, ¿vale? Por tanto, ese entorno circulatorio que se ve perjudicado en un vuelo por la disrupción de ritmos, presión y demás, todo esto hay que poner mucho énfasis a la calidad nutricional de las cosas que comemos, ¿vale? Y intentar hacer una nutrición pues lo menos inflamatoria posible e intentar escoger opciones nutricionales que sean muy ricas en nutrientes para intentar paliar todo eso. Eso más la hidratación. Ahí sí que tiene que ser una constante brutal. Yo incluso también suplementaría con magnesio, que sabemos que tiene un papel fundamental en cuanto a la salud del endotelio y a la regulación de los iones. Y ahí sí que intentaría ser muy constante con el tema de la hidratación. Incluso añadiría sales minerales a las bebidas. O agua de mar, que quizás es más fácil para llevar ¿no? con el agua. Podría ser interesante. Total. Las dos opciones me parecen muy interesantes y añadiría un suplemento de magnesio también, sin duda. Y luego la comida me parece fundamental. Intentar, pues, yo tampoco no conozco de primera mano las opciones que hay dentro del avión, pero intentaría pues llevarme opciones nutricionales ricas en nutrientes para cuidar esa salud endotelial, porque es que si no va a ser muy complicado que luego cuando te bajes del avión te encuentres bien. Hombre, si tienen las mismas opciones que los pasajeros, mucha calidad nutricional no tienen los pobres. Por eso. No sé si en su caso la cosa cambia, pero vamos. Vale, pues nos queda claro para personal de aviación. Vamos con otro sector, en este caso conductores, conductoras, transportistas, que en este caso, claro, lo más llamativo es que pasan muchas horas sentados, o sea, su sedentarismo es bestial, no, lo siguiente, pobres, y además, claro, tienen que tener o mantener una concentración permanente, porque aquí no te vale hacer una siestecita, a ver, puedes parar, pero si encima van con el tiempo justo y no pueden parar, pues ahí tenemos un problema. Entonces, ¿qué pueden hacer estas personas especialmente para hacer frente sobre todo a ese sedentarismo? Que claro, aquí no vale con ir 45 minutos, una hora a entrenar, es que contrarrestar es tantas horas sentado. Tal cual. Ahí la única opción que veo yo es lo que en la evidencia científica se llaman los snacks de movimiento, ¿vale? Que así como pensamos en un snack, es decir, una comida que me como rápidamente, pues los snacks de movimiento sería en un corto tiempo, ¿vale? Decir, vale, pues ¿qué me puedo parar? ¿Un cuarto de hora en una gasolinera? Pues ese cuarto de hora lo dedico a ir a comprar una bebida, ir a comprar lo que sea, a ir al servicio y a hacer ejercicio. Y lo puedes hacer con tu propio peso corporal, ¿vale? Hacer un pequeño HIIT, ¿vale? Esos snacks de movimiento, en la evidencia científica nos dice que tiene un impacto positivo a nivel de salud y a nivel de rendimiento cognitivo. Es que recordemos eso, que es muy importante. Recordemos que el músculo es un órgano endocrino metabólicamente activo que secreta mioquinas y esas mioquinas impactan directamente en la salud cerebral. Por tanto, te va a activar ese ejercicio que tú hagas, va a ser mejor que cualquier otro suplemento para mantener tu activación durante todas las horas que estás conduciendo. Aparte del tema cognitivo, tienes la parte metabólica y sabes que ese ejercicio de corta duración pero de alta intensidad tiene un impacto metabólico protector ante todas esas horas de sedentarismo. Así que los exercise snacks, que se llaman en la literatura científica, son la opción perfecta para este tipo de trabajos.
El siguiente grupo de trabajadores es personales, lo he puesto como operario, personal mantenimiento, pero aquí también podría entrar, por ejemplo, personal de seguridad, que son personas Ajá. que aquí, al contrario, no tienen lo mismo, no tienen nada que hacer, nada más que observar, entonces tienen que estar o sentados o en una garita, pero tampoco tienen nada que les mantenga espabilados, que esto también, ojo, porque no sé yo qué es peor, si no parar o no tener nada que hacer encima durante la noche. Entonces, no sé si en este caso, pues casi un poco lo mismo que hemos visto, ¿no? Snacks de movimiento y estar lo más activo mentalmente posible dentro de que cumplas con tus funciones laborales. Totalmente. Y sí, o sea, yo los snacks de movimiento también es un contexto que lo recomiendo. De hecho, con algunos compañeros de seguridad del hospital esto lo he hablado. Y algunos saben que les he dado estos consejos, así que igual nos están escuchando porque sé que están bastante activos y que me siguen. Por tanto, esto se los he recomendado al 100%. Y luego, además, también está la parte de decir, vale, si es personal de seguridad, muchas veces tienes la posibilidad de no estar en un sitio fijo, ¿no? Y yo aprovecharía que si tienen esa posibilidad de decir, no, es que tengo que ir dando vueltas y tal, pues esto obviamente es mejor y te ayuda a mantenerte un poquito más activo que el hecho de estar ahí sentado tal, que esto, claro, también a nivel cognitivo es muy complicado. Vale, y he dejado, para último lugar, no porque sea menos importante, sino porque es tu profesión, he dejado personal sanitario. Porque, claro, yo pienso en el personal sanitario, pienso, por ejemplo, personas que trabajan en ambulancias, UBI-móvil, personas que están en urgencias. Claro, ahí tienes que sumar, esto también les pasa, por ejemplo, a los comandantes de vuelo, claro, tienes un nivel de responsabilidad, un estrés añadido a tus funciones que también puede jugar en tu contra. Entonces, en este caso, ya como recomendación personal tuya desde tu experiencia, también para hacer ese manejo del estrés, porque encima si estás más cansado eres todavía más sensible a situaciones estresantes, respondes peor, tomas peores decisiones, en fin, lo que hemos hablado ya. Entonces, ahí en esos casos, ¿tú cómo manejas, bueno, pues situaciones pues muy serias que te puedes encontrar en tu práctica habitual, vamos? Es muy difícil. Yo realmente, antes que dar un consejo, quiero decir que es muy difícil. O tú cómo lo llevas, O sea, vamos, más que consejo, tú cómo claro, lo llevas. sí. Yo personalmente, no, os digo, para mí realmente es uno de los retos, porque tú realmente estás entrenado para dar una atención de 10 en cualquier momento, estés lo cansado que estés y anímicamente como estés. Y es la realidad y estás entrenado para eso y es muy difícil. O sea, realmente dices o sea, son muy pocas las profesiones que tú estás haciendo esa transferencia y estás en ese grado de exigencia tan alto, ¿no? O sea, hay realmente muy poquitas profesiones que tengamos esa responsabilidad tan grande, ¿no? Claro, yo aquí me gustaría hacer un llamamiento a decir que, por ejemplo, el tema de las guardias de 24 horas, ¿vale? Que es algo muy arcaico, que la gran mayoría de países del mundo ya no se hacen y que por suerte, la gran mayoría de profesiones ya no hacen, que hacer un turno nocturno ya es algo muy duro, pues imagínate hacer una guardia de 24 horas, que creo que solo lo hacemos los médicos, ¿no? Así que yo creo que hay que hacer un llamamiento a que las condiciones del personal sanitario de este país, especialmente en España y sé que algunos países de Latinoamérica, pues cambien y mejoren, ¿no? Realmente, claro, estamos delante de un reto porque es algo pues muy difícil de hacer en el momento que sea, es decir, dar una atención de calidad a problemas complejos es algo muy difícil, donde tienes que estar muy entrenado y que lo hacemos cada día, pues imagínate hacerlo a las 4 de la mañana. Por tanto, habiendo dormido o habiendo trabajado 20 horas y habiendo dormido pues poco o nada, ¿no? Por tanto, ¿cómo llevarlo y cómo gestionarlo? Pues con mucho autorreconocimiento a uno mismo, decir, oye, esto que estoy haciendo es realmente complicado y tienes que gestionarlo emocionalmente y decir, oye, pues si en algún momento no dices, bueno, pues tengo que reconocer que es difícil, que me estoy enfrentando a algo complicado y que sea como sea, lo voy a hacer lo mejor que pueda, ¿vale? Y voy a dar mi 100% en ese momento, ¿sí? Y que realmente es una situación que yo creo que el hecho de decir tengo que ver algo muy complicado sin haber dormido durante 20 horas, yo creo que es algo que el sistema no te debería permitir que te
vieras expuesto a esta situación. ¿Me explico? Sí, ¿Vale? totalmente. Porque al final es un contexto muy complicado. Aunque es verdad que la mayoría de médicos pues lo hacemos, lo afrontamos y damos una atención de altísima calidad Sí. ante esta situación. Bueno, es lo que yo que estoy estudiando ahora un máster en bioética y hablamos mucho de cuidar a los que tienen que cuidar, porque las personas que tienen que cuidar de nuestra salud pues tienen que tener un buen estado de salud, porque si no estamos un poco absurdo toda la situación. Pero bueno, esperemos que esto cambie para vosotros, Antel. Te quería preguntar también, ahora cambio de giro radical en la conversación, por todos los accesorios estos que nos venden, que sí, gafas con filtro, gafas sin filtro. Cuando sales de guardia, si es por la mañana, ponerte gafas de sol para que la información lumínica no te active. Todo este tipo de cosas que hay, ¿hasta qué punto son útiles? ¿Tú las usas, no las usas? Vale. Yo pienso que la información es poder. Voy a ir por partes. Es decir, por ejemplo, ¿la luz azul es siempre mala? Pues la realidad es que siempre mala no es, ¿no? Porque si yo pretendo activarme, ¿vale? ¿Por qué tengo que evitar la luz azul, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto tienes estudios de exponer a estudiantes antes de una clase a luz azul y otros que no están a luz azul. Y los que se exponen a luz azul rinden más cognitivamente que los que no están expuestos a luz azul. Y dices, ostras, pues así, ¿la luz azul es buena o es mala? Bueno, pues es buena cuando o es necesaria cuando tienes que estar activado y cuando no tienes que activarte, pues no es necesario. Por eso estas gafas, que las llevo 24/7, no tienen bloqueo de luz azul. No lo tienen, porque si no yo por la mañana cuando me levanto de dormir intento hacer algo y estoy delante del ordenador, pues me voy a quedar dormido porque no tengo el estímulo lumínico que me haga despertarme, ¿no? Por tanto, claro, hay que contextualizar un montón. Y esto lo pongo, por ejemplo, con la moda del bloqueo de luz azul. Y hay que contextualizar las cosas, claro que sí. Vale, por tanto, esto... Yo personalmente, cuando sales de la guardia, si tú directamente te vas a dormir, ¿vale? Decir, no, es que salgo del turno nocturno y me voy a ir directamente a dormir, sí que le veo sentido el hecho de decir, me pongo las gafas de sol, que no me dé la luz, que no me despierte y me meto en la cama y me voy a dormir. Ahí le veo cierto sentido, ¿vale? Pero si tú no te vas estrictamente a dormir directamente, lo que sí que tiene sentido es que te despiertes. Y lo que nos dice la evidencia científica es que exponerte a la luz a la luz solar después de un turno nocturno ayuda tremendamente a regular los ritmos circadianos, mejora el estado de ánimo, mejora la sensibilidad a la insulina y además también reduce el pico de cortisol. Así que es perfecto, ¿vale? Si tú enseguida no te metes a la cama, lo que recomiendo, y es una de las rutinas y las personas que trabajan en mi hospital de Aranfe, es que yo cuando termino el turno me cojo un café de la cafetería, ¿vale? Me voy fuera y me tomo el café tranquilamente mientras me da el sol, ¿vale? Y luego me voy a entrenar. Esa es la rutina, ¿vale? Sí, pero la realidad es esa, ¿no? Pues das un estímulo súper positivo para reajustar tus ritmos circadianos, como es la exposición al sol, ¿vale? Y pues en este caso, pues la cafeína y me voy a entrenar. Vale. Y luego otras cosas, perdona, que ahora me he acordado. Luego hay otros gadgets y otros accesorios que se van a poner o que ya se están poniendo muy, muy de moda, como puede ser, por ejemplo, el tema de potenciadores de la respiración nasal. No sé si lo has visto. Las tiras de la nariz para respirar mejor y demás. Yo esto sí que lo puedo ver una herramienta en el turno nocturno, ¿vale? Porque sí que se ha visto que el hecho de que respiremos bien por la nariz mejora el rendimiento, ¿vale? Y lo veo como una medida muy poco invasiva, ¿vale? Para mejorar nuestra respiración y mejorar nuestro rendimiento sin tener ningún impacto secundario a nivel de activación de otras cascadas metabólicas que no nos interesen en ese momento, ¿no? Esto sería una de las herramientas que también utilizaría. Y luego, ¿algún accesorio más que has visto que vendan? No, sobre todo me llama la atención lo que se están promoviendo, especialmente en redes sociales, el uso de gafas con filtro. Estas gafas que tienen el cristal amarillo o el cristal rojo. Desde por la mañana, incluso personas que están en exterior, que digo, espérate, estás en el exterior, te estás poniendo un filtro, vamos a ver, lo mismo métete dentro, ¿no? O sea, estas cosas que digo, no sé, lo mismo tiene alguna evidencia que yo no desconozco.
Lo único que, por ejemplo, tiene evidencia en cuanto a terapia lumínica es que, y esto es lógico, ¿no? Que a medida que van pasando las horas y cuando se va haciendo de noche, ¿vale? Que, por ejemplo, la luz que hay dentro de casa no sea luz azul, sino que sea infrarrojos, ¿vale? Eso tiene evidencia y ahí estás imitando el ocaso del sol. Claro. Y eso sí que tiene una evidencia potente, ¿vale? Y es la realidad. También es verdad que hay que decir que comprar infrarrojos para toda la casa, además que la casa queda graciosa toda de roja, la verdad, no son económicos esos filtros, que yo lo digo porque yo lo he estado mirando y tenemos una pequeña lámpara en la habitación para antes de irnos a dormir, pues sí que lo ponemos, pero para nada no es económico. Eso sí que tiene evidencia. Y luego el tema del filtro de tal, yo siempre digo que esto es el marketing, ¿no? Si ahora hacemos este podcast, Hanna, y salimos los dos con una luz las roja gafas. Detrás, sí, o las gafas puestas, sí. Claro, tal, no sé qué, dicen, ostras, pues estos dos es que están en el 2050, no están en 2024, están en el 2050, ¿no? Realmente no tiene evidencia. Sí. Por eso he empezado con lo del tema de la luz azul. Y porque digo, no, es que hay que romper eso porque hay que contextualizarlo muy bien. Y de hecho también es un error, es decir, la luz solar también es un gran estimulador de los ritmos circadianos. Y la luz del sol, durante las horas que pasan, no es la misma. El sol emite una radiación distinta. Y esta radiación, estamos hechos para entender esa radiación al sol. Por tanto, lo mejor que tú puedes hacer cuando estás en contacto con el exterior es no interferir con el mensaje que te está dando la radiación solar, porque es el mensaje que va acorde al ritmo de la Tierra y a tus ritmos circadianos. Es que es así. Sí, totalmente. Te voy a pedir, Anten, que nos expliques cómo es una rutina, o sea, cómo es tu rutina, en vez de preguntarte así en teoría sobre otros turnos, cómo es, por ejemplo, tu rutina semanal y cómo te organizas con los turnos de 24 horas y también cómo organizas las cargas de trabajo. O sea, ya no solo tus entrenos, tus ingestas, tus turnos o tus guardias, sino, por ejemplo, tú estudias mucho, investigas, te acaban de dar o acabas de publicar algo que lo he visto hace 2 días, ¿no? Acabas de publicar. Entonces, claro, toda esa labor de investigación que tú tienes que hacer, de estudios y demás, eso también necesita de una concentración, necesita de un tiempo. Entonces, ¿cómo te organizas tú con todo este jari que tienes con las guardias de 24 horas para ser lo más productivo posible? Y no morir en el intento, claro, porque... Y no morir en el intento, correcto. Yo, mirad, lo que intento hacer... A ver, quiero deciros una cosa también, y me parece importante. Es decir, los turnos nocturnos, las guardias de 24 horas, nos condicionan mucho, ¿vale? Condicionan tremendamente, pero hay un factor, y es decir, a veces... tendrás días donde no podrás y es mejor que dices, oye, mira, pues no hago nada, adiós. Pero hay días donde tienes que decir, no, mira, pues, oye, pues voy a hacer esto, voy a hacer lo otro y tal. Porque a veces también no quiero ser tampoco, o sea, igual voy a hacer un poquito de abogado del diablo, ¿vale? Pero a veces dices, vale, pues si quiero conseguir algo, pues tengo que hacerlo. Aunque haya dormido poco, aunque no esté en las condiciones óptimas, pues tengo que hacerlo, ¿no? Este es el objetivo y quiero luchar a por ello, ¿no? Pues a veces hay que hacerlo, oye, y no lo harás en las condiciones óptimas. Yo personalmente, el día que, y esto hay poca evidencia al respecto, pero el día que me encuentro peor es el día post-guardia. Es decir, no es el día justo al terminar la guardia, ¿vale? Es decir, si he hecho guardia el domingo, el lunes acostumbro a encontrarme bastante decente, el martes acostumbro a estar reventado, ¿vale? Por tanto, yo ahí dosifico según eso y según las guardias que tengo. Yo intento, los días fuertes de trabajo para mí siempre es, pues, no sería el post, sino sería el siguiente día, ¿vale? Es decir, si tengo guardia el domingo, el miércoles sería el día fuerte de trabajo. Miércoles y jueves sería el día fuerte de trabajo, ¿vale? Serían los 2 días donde, por ejemplo, yo sé que me voy a encontrar más o menos bien. Y a partir de ahí lo intento organizar, decir que es mucho prueba y error, ¿vale? Es mucho prueba y error porque realmente tampoco no tienes evidencia al respecto, pero lo que sí que os puedo decir es que el hecho de que cuidéis los ritmos circadianos los días en que lo podéis hacer y que prestéis atención a todas estas cosas, yo siempre ya digo que nos pone en una gran ventaja respecto a no hacerlo.
porque tenemos gran evidencia de que hacerlo tiene un impacto positivo. Por tanto, ¿tienes que hacer turnos nocturnos? Sí. El impacto negativo te lo vas a llevar. También, pues voy a intentar minimizarlo, ¿no? El minimizarlo ya tenemos mucho ganado. Y tú sí que mantienes unos horarios más o menos regulares, no quiero decir fijos porque tendrás tu flexibilidad, pero bueno, tanto de comidas como de entrenamiento, eso sí. ¿O el entrenamiento también lo vas cambiando según el día de la semana? Yo todos los días de la semana intento entrenar aproximadamente a la misma hora y el único día que cambio el entrenamiento de hora es cuando salgo de guardia, que entreno justo después de haber terminado la guardia, ¿vale? Esto es el cambio que hago. Y las comidas, intento hacer muy poquitos cambios con las comidas. Sí, intento respetar muy bien las comidas. Y ahí quiero hacer una especial atención y creo que las personas que hacen turnos y que hacemos guardias, el ayuno intermitente es una gran herramienta para nosotros, ¿vale? Y eso me parece muy importante, ¿eh? Así que lo dejo ahí especialmente con el ayuno en las horas de la noche, ¿vale? Es decir, en intentar comer la gran mayoría de calorías durante el día. Sí, ahí pienso que el ayuno intermitente, las personas que trabajan a turnos o que hacemos guardias, es una excelente herramienta, vamos. Sí, eso en el otro episodio con la profesora Rol de Lama justamente nos lo ha dicho, que las personas que trabajen por la noche tienen que prestar especial atención a esto, porque el propio ayuno fisiológico que hacemos normalmente, ya de por sí por las horas que estamos durmiendo, quien trabaja de noche puede que se lo salte por eso, porque aumenta el apetito, porque te aburres. Entonces, que a eso sí que hay que prestarle especial atención a ese ayuno. Eso es. Vale, y Antelm, última pregunta, ya hemos pasado la hora de grabación, última pregunta, pero que esto también es importante porque al final el ser humano es un ser social que necesita relacionarse con otras personas y a veces con estos horarios laborales tan locos, pues es complicado, ya no te digo pasar un rato con amigos, es complicada la convivencia, es complicado conciliar en casa, no me imagino ya quienes además tengan niños pequeños, tengan hijos, adolescentes, bueno, que tengan familia o personas incluso mayores a su cargo. Entonces, ¿alguna recomendación? Porque esto también aquí no creo que haya mucha evidencia, aparte de que necesitamos contacto social, pero ¿alguna recomendación precisamente para esto? Para que, aunque tengas horarios que van un poco contracorriente y contra los horarios de la mayoría, para no quedarte descolgado en ese sentido, porque eso también es algo a lo que hay que prestar atención. Mi principal recomendación es la comunicación, de decirlo, ¿no? O sea, verbalizarlo, ¿no? Porque lo que hemos dicho al inicio del podcast de forma sí, casi en tono de coña, de decir, oye, no, pues el día postguardia no voy a tomar decisiones, no me voy a pelear con mi pareja y no voy a tener conversaciones serias, pues, oye, pues ¿por qué no lo establecemos como una regla de convivencia también, ¿no? Porque realmente va a ser necesario y yo creo que verbalizarlo es muy importante. Decir, oye, hoy pues no es el día, hoy no estoy de buen humor hoy no estoy en el mejor de mis humores o me explico que hay días que sí, que has hecho el turno nocturno, pues todo ha ido bien tal y no sé qué y te encuentras bien. También deciros, las personas que hacen años, que hacen turnos y que hacen guardias también os van a decir que te vas adaptando, es verdad, porque cada vez te adaptas más y bueno, y ya pues a veces más, a veces menos, pero bueno, pues te has adaptado, ¿no? Pero sí que establecerlo de decir, oye, pues el día posguardia igual no es el mejor día para discutir o para hablar algo importante y decir, oye, pues igual estoy ese día, si me ves un poquito más triste o me ves un poquito menos comunicativo o me ves menos happy, contento y demás, pues, oye, no te preocupes, es normal, esto es por esto, ¿sabes? En plan, que no haya rayadas, comunicarlo, verbalizarlo, porque si no, igual también desde el otro lado de la pareja que no hace las guardias puede decir, hostia, ¿qué le pasa? Y está bien y habré hecho algo y tal, igual pues la otra persona también se raya, ¿no? Bueno, claro, por tanto... No te iba a decir que este podcast, que igual que es recomendable que lo escuchen personas que tienen trabajos a turnos, que lo escuchen también las personas que conviven con ellos, porque para mí, por ejemplo, el sábado es el día normal de estar, ¡qué es sábado! Y lo mismo tú, si estás saliendo de una guardia de 24 horas, el sábado es tu lunes o tu domingo por la noche, que es el momento de bajona para muchas personas. Entonces, que también las personas que conviven con los que trabajáis a turnos tienen que saber que esto es así. Sí.
también yo entiendo, hay una parte que es complicada porque yo creo que si yo con las guardias de 24 horas digo que si uno no lo ha hecho no sabe lo que es. O sea, yo, aunque suene muy así esto, pero de verdad, el haber trabajado seguido 24 horas sin parar o prácticamente sin parar y, o sea, la sensación que tienes después de agotamiento físico, de agotamiento mental, es algo que no, a mí me cuesta describir, ¿no? Y que realmente lo tienes que... Y luego la fortaleza mental de decir, tengo otra guardia y sé que va a ser así o que potencialmente va a ser así y enfrentarte a ello con buena predisposición, con buen tal y tal, hay un punto ahí de resiliencia muy fuerte, ¿no? Por tanto, sí, yo creo que es una situación complicada y que lo importante también es comunicar cómo te sientes, cómo lo has vivido y hacer partícipe a la otra persona y decir, oye, pues me siento así o me siento así. Pues, Antel, millones de gracias por esta cuarta visita al podcast. Es un súper placer charlar contigo siempre y estoy segura de que con esta visión tan práctica que nos has dado, estoy segura de que vas a ayudar a muchas personas que están un poco perdidas con este tema. Así que gracias infinitas. Muchísimas gracias. Hanna, ha sido un placer. No sé aún cómo han pasado una hora, la verdad. Esto me ha pasado súper rápido, sinceramente. Y nada, espero que os haya ayudado. Como veis, yo lo que hago tiene una parte muy grande de evidencia científica, un poco por formación profesional, y luego también hay esa pequeña pizca de experiencia personal. Os digo que, aparte de apoyaros en la evidencia científica, en lo que escucháis en los podcasts, tanto en el mío como en los otros de Hanna, que los he escuchado y demás, que son muy interesantes, aparte de eso, no tengáis miedo a probar, a la prueba y el error, ¿vale? Porque al final, si durante muchos años de vuestra vida vais a hacer turnos, es importante que vosotros pues os conozcáis, hayáis probado distintas cosas y digáis, oye, esto me va bien, esto no me va bien, ¿vale? Que al final los estudios se hacen con una N, con un número de personas de 100, 150, 200, pero luego uno mismo es N igual a 1, ¿no? Por tanto, uno tiene que probar y decir, vale, esto me va bien y voy a hacerlo así, ¿vale? Así que espero haberos ayudado. Y una cosa que quiero añadir yo, que luego es que después de tus episodios siempre me hacen una cantidad de preguntas que yo no puedo responder porque no soy médico y, por supuesto, no tengo los conocimientos que tienes tú. Entonces, invito a que las personas te pregunten a ti, que pregunten a los profesionales médicos. Sí. Y también quiero hacer hincapié en que todo lo que compartimos en este podcast es una información general. No se puede aplicar, o sea, esto no es lo ideal para cada uno de nosotros. Siempre digo, cada vez que hay un doctor o doctora en este podcast, siempre digo que tú eres médico, pero no eres mi médico, no eres el médico de cada uno de los que nos escucha, porque cada uno tiene unas circunstancias muy particulares. Entonces, toda esta información es guay porque nos sirve para tener un contexto y un conocimiento, pero luego cuando queramos ir a lo personal, individual, por favor, ni me escribáis a mí ni a ninguna otra persona en redes. Escribid a los profesionales como el doctor Pujol, aquí te llamo doctor porque para eso eres doctor. Escribid a los profesionales que son los que os pueden ayudar. Por favor, no. Instagram no es un lugar para diagnosticar nada. Y si hay algún médico que os diagnostica por Instagram, malamente. Malamente. Total. Así que dicho esto, de nuevo te doy las gracias, Antelm. Es un súper placer siempre charlar contigo. Gracias. Mil gracias, Hanna. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.